El Congreso del Estado de Sinaloa recibió la iniciativa de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2023 y en su análisis priorizará las acciones y programas que atiendan con sentido social y humano a los grupos más vulnerables y al desarrollo de Sinaloa. En la 64ª legislatura escuchamos todas las voces, legislamos pensando en ti. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean a Sobre la Mesa. El día de hoy ya viernes 2 de diciembre, oiga, y qué rápido se va el mes, cuando menos pensamos, ya estaremos obviamente festejando fin de año, pero bueno, al final estamos hoy festejando fin de semana y me da mucho gusto saludarle y que nos acompañe totalmente en vivo a través de la multiplataforma más importante del sur de Sinaloa. Usted nos ve en su teléfono celular, computadora, pantalla inteligente a través de Facebook Live. Usted nos escucha en el 94.3 de FM en La Cañona y nos lee en www.noticiasdigitalesinaloa.mx. Y le doy la bienvenida a mi compañera de mesa, Sujei Estrada. Hola, Daniel, buenos días a quienes nos acompañan este día, ya viernes. Ay, gracias fin, a Dios, ya viernes. casi es fin de semana, así que aquí estamos nuevamente, acompañando y platicando largo y entendido como cada día. Y va a estar interesante la plática Sí, de hoy. bastante. Y bueno, vamos a presentarle a mi compañero de mesa, a quien no le llegó el memorándum del color de hoy, pero le agradecemos que esté como siempre, Carlos de Arroz Cimental. Sí me llegó, Daniel, pero lo ignoré. Yo soy más Grinch que navideño. Siempre tiene que haber alguien que desentona. Sí, ¿no? oye, viene de gris para que o sea, de Grinch y de gris. No, Pero- es una broma, por supuesto. Son días bonitos que hay que celebrar. Pero para que nos hubiésemos puesto de acuerdo y no. Parecería no así. es así. Una disculpa al público. Es que es presente. viernes y es de No me No me diciembre. ha contagiado el espíritu navideño. Esperemos que lo contagien en las próximas horas. Y bueno, pues vamos a poner dos temas sobre la mesa. Y en el primero, pues creo yo que es un tema interesante por las aristas que pueda tener o por las interpretaciones que se le puedan dar. De menos hay dos interpretaciones que ya se le están dando a esto, la buena y la no tan buena, que es el incremento al salario mínimo. Hay quien dice, bueno, este gobierno sigue haciéndola y logró otro incremento histórico para el salario mínimo en México, y obviamente la gente que está con el presidente y los aliados del presidente lo están promoviendo así, porque así conviene. Pero está la otra parte que dice, pues apenas si nos va a compensar el incremento en la canasta básica, porque ya no alcanzaba. Y hay otros que pues ya son más analistas financieros y pues dicen que el aumento no es tan aumento como tal, ¿no? Entonces, al final de cuentas, pues ahí está el aumento salarial para el 2023. ¿Quién empieza? A mí me gustaría empezar con un contraste, Daniel. Fíjate, ayer estaba viendo que tomó posesión el nuevo gobernador de Oaxaca, creo, ¿no? Ahí anduvo Hubo una toma de posesión. ahí anduvo Rubén Rocha. Ahí por anduvo cierto. nuestro gobernador Rubén Rocha, y por supuesto estuvo también Claudia Sheinbaum, que anda por todos lados. No estuvo la otra corcholata, Adán Augusto, porque creo que anda gripado. En fin, pero lo que quería comentar es que de las primeras medidas que anuncia el gobernador de Oaxaca es llevar la austeridad y bajarle los salarios a la burocracia en Oaxaca, porque ellos consideran que ganan mucho. Igualmente ha hecho el presidente en la burocracia del gobierno federal. Ha recortado mucha gente, al SAT lo dejó casi sin gente, por eso ha tenido tantos problemas con eso de las citas. Y ha habido una serie de recortaderos de recursos a la gente que gana en el gobierno federal. Y como dice el dicho, ¿no? Que se haga la ley en los bueyes de mi compadre. Que al final de cuentas, a ver, que se atreva a aumentar eso mismo a la burocracia federal. O sea, estos aumentos, por supuesto, del salario mínimo, que hay que decirlo también, amigos, el salario mínimo lo gana muy poquita gente. Sí. Aquí en Escuinapa yo creo que nadie, ¿no? Así es. O sea, aquí si nos podemos ver un censo, incluso la gente que va a trabajar al campo, que es un trabajo pesado y es un trabajo, digamos, que requiere mucha fuerza y energía, pues gana mucho más que lo que paga un salario mínimo, porque bueno, aquí se gana creo que por Chile, por surcos, en fin, aquí, por el día, pero aquí son como 300 pesos, pues, ¿no? Se paga diferente aquí. Entonces es muy poquita gente la que gana el salario mínimo, y esto le va a pegar, porque ya se manifestaron los pequeños empresarios, las famosas MIPYMES, porque estas negociaciones
amigos, las hacen las cúpulas empresariales, ¿sí? O sea, las cúpulas empresariales, que estamos hablando de Coparmex, la gente de los negocios, los grandes, ¿cómo le dice el presidente? Los machuchones de la economía, son los que negocian con la Comisión de Salarios Mínimos para dar estos apoyos. Y hay mucho descontento porque quienes pagan realmente este salario mínimo son las famosas MIPYMES. O sea, la gente que tiene ahí a quien le está pelando la cebolla en el pequeño local de frutas y verduras. A ese tipo de empresas sí los va a lastimar, ¿sí? Eso por ahí me quedo por lo pronto, pero qué sabroso es pues, de hacer que la ley se cumpla en los bueyes de mi compadre, pero no en mi burocracia. O sea, la burocracia del gobierno federal, y es lo que están haciendo también los estados, como lo dijo ayer el gobernador de Oaxaca, es que entren a la austeridad. Están pidiendo que entren a la austeridad y están recortando los salarios. Sujei. No, y es que el comentario que haces es muy acertado. O sea, hay muchas alabanzas y hay mucho reconocimiento por el aumento, sí, pero pues tienes razón, o sea, ¿quién lo gana? Porque, por ejemplo, hay gente que gana, les pagan a destajo la recolección de productos agrícolas, por ejemplo, hablando de la economía local, de cómo se generan las fuentes de empleo aquí, pues prácticamente vemos que ellos ganan de 300 a 350 pesos diarios por jornadas de trabajo que empiezan de las 6 de la mañana, 7, hasta las 4, 5, 6, 7 de la noche. Si bien les va y es que llega el autobús temprano por ellos, yo creo que hay muy pocas empresas aquí que pueden decir que estén regulados y que respetan el horario y que se les da una compensación de horas extras. Son muy pocas. Entonces yo creo que puede ser el salario mínimo bueno, el aumento, yo creo que más perjudicial por todo lo que implica, porque esto aumenta el servicio, aumenta la canasta básica, igual como cuando se aumentan el costo de los combustibles. O sea, no es algo que puede decir, ay, no, qué bonito, van a ganar 207 pesos. Pero ¿quiénes los van a ganar? ¿A quién beneficia? O sea, ahora, a castigar más a las MIPYMES, como bien dices, Carlos, y también con la situación esta que hace 2 meses apenas se acaba de modificar la ley para incrementar los días de vacaciones a los otro golpe, a los trabajadores, ¿no? Entonces, creo que si bien es cierto, pues a la gente debería de ser proporcional el aumento con la gente que sigue ganando lo mismo desde hace años. Porque hay empresas, las grandes empresas, no pagan el salario mínimo, pagan una compensación un poquito más alta, pero para no pagar el salario mínimo con los aumentos. Y no, tampoco lo está obligado a aumentarle de acuerdo a la inflación como debería de serlo. Porque aunque el huevo, el kilo de huevo valga 40 pesos, ellos siguen ganando. 75. Bueno, la cartera. Sí, yo cartera. siempre compro la cartera. Sí, la cartera. El kilo de huevo vale 40. Bueno, estoy diciendo nada más. Perdón. Sí. 40 pesos el kilo de huevos, o sea, esos 10 pesos que aumentó el kilo, no se lo compensan al trabajador. Y yo creo que ahí es donde como que no se analiza bien, ¿no? Sí se está cumpliendo un compromiso de campaña del presidente, pues de aumentar el salario mínimo y todo, pero ¿qué tanto se refleja en el bolsillo de los ciudadanos o del trabajador? Sí, o sea, realmente el incremento real es el 12%. Vamos a decir, porque si tenemos una inflación cercana al 9%, pues lo que viene siendo, si descontamos ya la inflación, pues el descuento es un poco menor. Y además hay otra cosa, Sujei, sí. Los impactos que va a tener en las multas. Porque muchos multas y recargos que hacen los gobiernos están en salarios mínimos. Entonces, obviamente, va a ser un ingreso mejor para... Los créditos de Infonavit ya no están así. Supuestamente una medida, ¿no? Una unidad de medida que dicen de la UMA, unidad de medida que son cómo se regula también lo de las cuestiones de las multas y todo ese tipo de detalles. Pero pues es que al incrementar algo, aunque sea mínimo, por ejemplo, aumenta el 20% el salario mínimo, pero si la inflación la tenemos en 18% de aumentos, entonces ¿cómo compensas esa variante? Los alimentos, sí, la canasta básica, por cierto, perdón. Entonces, ¿cómo compensas esa escalonada de precios? O sea, sí, aumentas el salario, pero volvemos a lo mismo, no todos lo ganan. Y con esos 300 pesos, por ejemplo, que gana un jornalero al día por trabajar, con esos 300 pesos tiene que comprar todos los días la despensa para su lonche. Y no alcanza. No sale. O sea, no sale. Pues qué padre que mantuvieran un equilibrio, que el salario mínimo se mantuviera en el mismo lugar, pero con una garantía de que la canasta básica se mantendría también muy equilibrada para que no suframos, porque a fin de cuentas todo nos pega. Porque todos dicen, es que la canasta básica, pues es que son los huevos, es el pollo, es la carne.
Por eso es canasta básica y curiosamente es lo que más caro está. Exactamente. El asunto, el tema es ahorita también, y ayer el naturalista se planteaba también lo que pueda venir al pollo ahora con el tema de la gripe aviar, que también va a venir a pegar en este asunto. El tema es que no se compensa, y por más que quieran vendérnoslo así, ahorita quien antes hacía su mandado por semana con 1,000 pesos, pues prácticamente tiene que gastar 1,500 pesos ya para hacer un mandado. Entonces hablamos de que si alguien viene surtiendo su mandado por semana, está subiéndole 2,000 pesos al mes, y el salario mínimo, si usted suma todo, es poco más de 1,000 pesos lo que se va a incrementar. Entonces aún así todavía hay un déficit ahí en ese tema del salario mínimo, y no compensa, y no funciona, y no va a dar, y no va a alcanzar. Y no sabemos cómo nos vaya en el próximo año, porque todavía sí se espera un el tema está complicado. Y falta la otra escalonada que no se ha dado. No hemos visto qué tanto van a subir las tortillas, porque cada vez está más caro. Y falta los golpes a la canasta más básica. Vaya, hablando a la gente que pues a lo mejor no puede comprar pollo y carne, pues tiene que comer frijoles con queso y tortillas. Y cómo les va a ir a esos productos para la gente todavía más a la gente que sí realmente vive con el salario mínimo, ¿no? Y luego la luz es carísima, el servicio de energía eléctrica es carísimo. Tú ves, yo me doy cuenta ahí con los vecinos que cada que va a llegar el recibo se ponen a prácticamente a llorar. Sí, porque te dices que persinas cuando ya ves el de la 2,000, 3,000 pesos. Imagínate un salario. Voy a hablarles de los jornaleros que van al campo, que ganan más o menos unos 300 pesos diarios. A la semana. 1,500 pesos a la semana. 1,500, 1,800 pesos. Para surtir la despensa hablabas, ahorita hablabas del pago de la canasta básica, más o menos entre 1,200, 1,500 pesos. Para abastecerla, por lo menos, porque tienen que llevar lonche y desayunar allá. Que les alcance. Para ellos y para su familia. Son 1,500. ¿Y el pago de servicios? Hablemos de la luz, hablemos del agua potable, hablemos de una cosa. Ya no hablemos de los lujos, como tener cable. Sí, del cable y de que bueno, todo ya no sé si sean lujos, ¿no? Porque sí, son necesidades. Ya el no internet sirve. es una necesidad, que para que los niños hagan la escuela, cosas por el estilo. El teléfono antes era un lujo, yo creo que también es una necesidad para estar comunicados. Claro. Entonces son cuestiones que a lo mejor hasta en los extractos más humildes ya se busca tener de menos un celular para poder estar comunicados con la familia. Y nada más, vas a ver nada más la situación de cómo han ido creciendo la demanda de créditos. Aparte. O sea, las financieras, o sea, cómo han ido creciendo y se han ido instalando en muchos municipios. Ilícita y con intereses. Sí, antes eran los que dedicaban a hacer préstamos, no, pero ahora agiotistas. Pero ahora es muy común verlos. ¿Por qué? Porque a la gente no le alcanza lo que gana. Así es. Y tiene que recurrir a... Exacto, y termina complicándose más la vida porque tienen que recurrir a préstamos, pagando intereses carísimos, que están obligados a hacerlo, pero para compensar el gasto tan grande que se tiene en la actualidad de la vida. O sea, pero, qué padre, son 207 pesos que va a aumentar el salario mínimo. Sí, pero ¿a quiénes? O sea, a estas alturas del partido, si la canasta básica te cuesta surtir la despensa 1,800 pesos por semana... Bueno, pues entonces aquí estamos cerrando, entonces tenemos que revisar la situación laboral, entonces de los jornaleros, entonces de la gente que trabaja que ya gana 250 pesos diarios, y ver el tabulador de cómo esté trabajando el Seguro Social. Ese es otro. O sea, sí, porque no lo entiendes. Sí, y también esto da pie para que los demás sectores, digamos, de servicios profesionales, pues lo agarren de base para pedir aumentos, ¿no? Porque a veces le dicen al empresario, óyeme, pues si el gobierno está subiendo el 20%, tú también ponte guapo, ¿no? Entonces vienen estas distorsiones. Y otra cosa muy importante con esto es cómo va a pegar la inflación. Porque casi siempre cuando las empresas, en este caso que van a tener que pagar más a los trabajadores, pues a la vez ellos no se quedan con la pérdida. No tienen que subirle a su producto. Ellos le suben al producto y entonces se viene aquí lo que llamamos un círculo vicioso. O sea, un círculo vicioso de cómo al aumentar más los costos de producción, el productor aumenta sus precios al consumidor y entonces aumenta la inflación y al final estos aumentos vienen quedando un poco opacados, ¿no? Pero la medida es buena, o sea, no hay que perder ese punto, ¿no? No, claro que no. No hay que perder ese punto. La cosa es que no es suficiente. No compensa, ese es el asunto, que no compensa. Sí, pero hay que decir que es buena medida. Oye, ¿no? Carlos, pero fíjate, a mí siempre lo que me ha llamado la atención es esto. Aumentan el salario mínimo, pero lo que comentabas ahorita,
no toda la gente gana el salario mínimo o de hecho, depende del salario yo mínimo. te aseguro que si hacemos una encuesta en Escuinapa van a ser un porcentaje, no digo que no haya quien lo gane, ¿no? Claro. Pero sí va a ser un... De hecho, ¿a quién le pagan? Miren, si ustedes se van con los gasolineros, el despachador, no, creo que son de los que ganan ese tipo de... Tienen ese tipo de salario. Este tipo de salario. Pero ellos a veces se conforman, bueno, con las famosas prestaciones. Ok, te pago un poquito, pero yo te voy a estar en el seguro, las propinas son para ti. Entonces, son ingresos para el despachador de gasolina que compensan esos bajos salarios. Porque, bueno, yo no sé si realmente los despachadores de gasolina ganan el mínimo. Habría que preguntarle a algún amigo que tenga esas empresas. Pero sí hay trabajadores que tienen esa base, vamos a decir. Es como una línea base. Claro. Pero ya se compensa con las famosas prestaciones. Tu aguinaldito, tu todo esto, tu todo aquello. Porque mucha gente que trabaja al salario mínimo, hay que decirlo, no tiene prestaciones. No. O sea, la gente, en el centro se da más esto, ¿no? De gente que trabaja, por ejemplo, en los centrales de abasto, los que andan cargando la cebolla. Uno los ve, ¿sí? Y ese es el tipo de gente que ganan estos salarios mínimos. Sin ninguna prestación. Y sin ninguna prestación. Entonces tú cuando vas y pides empleo, ya sea iba a decir la tiendota a las tiendotas que están aquí, porque ya son varias. Pues usted póngale nombre, pues ya. Sí, no, pues es que ninguna se mocha. A las de aquí. autoservicio. A las de autoservicio. Vengan aquí, móchense para que eso. Para hacerle publicidad gratis. Para hacerle publicidad gratis. No, pero los cajeros, la gente que trabaja ahí, son sueldos muy bajos. Pero sí están contentos porque les llegan esas prestaciones. Y eso, la verdad, es una ventaja. Sí. Tener Mucha gente médico. las busca. Sí, las busca. Que sí es justo, que esa es otra cosa que tendríamos que analizar. Si es justo o no. Porque los Infonavitos y todo a veces eso, son trabajos muy pesados o que requieren mucho cansancio y pues el sueldo es mínimo. Pero al final partimos de eso. Lo que dice Carlos creo que es correcto. Pocos ganan el mínimo. Entonces, a lo mejor a los que ganan el mínimo, que es a lo que yo les decía, los que les alcanza tal vez para el frijol con queso y la tortilla, pues se van a ver afectados cuando estos productos tengan su incremento por esa cadena que dice Carlos que pero se el problema, Daniel, pero el detalle aquí es de que hacen no hacen una camisa a la medida de cada circunstancia del trabajador. No. O sea, es una cadena para todos parejo. Sí. Entonces, el detalle aquí que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social necesitaría ver las condiciones de cada sector, porque no todos, por lo que comentamos, no todos ganan el salario mínimo. Bueno, entonces, ¿cómo puedes beneficiar a ese trabajador que se parte el lomo 8 horas hasta 10 horas en el campo, por ejemplo, y gana 300 pesos, 350, que tampoco le alcanzan, y que no tiene prestaciones, y que se arriesga por ir a trabajar? Sí. Entonces, creo que aquí se oye bonito, pero se necesita, desde mi punto de vista, hacer un traje a la medida para cada sector. No no nada más de aumentar No porque a ellos generalizar, pues. Sí, porque a ellos no se les aumenta el salario mínimo. O sea, si se aumentó el 20% al salario, ellos van a seguir ganando sus 300 pesos. A ellos no se les va a aumentar. Y la friega sigue siendo la misma todos los días. Tampoco les alcanza, esos 300 pesos tampoco les alcanza para la canasta básica. Está Entonces, complicado. el detalle es que, y ese es un sector importante, la cuestión agrícola en el país es muy importante y no se atiende como está tal. muy descuidada. O sea, no se atiende como En tal. muchos Nadie sentidos, supervisa que el trabajador, el jornalero agrícola tenga seguro social, que les ofrezcan por lo menos condiciones dignas dignas de trabajo. Sí. La Luego les situación del quitan las albergue. estancias infantiles. Sí, les quitan las estancias Esa es infantiles. otra. Luego no hay suficiente apoyos, o sea, están careciendo de mucho. Entonces, sí, se piensa muy. Yo veo estos incrementos que se piensan nada más en el sector empresarial. La élite, la cúpula, Son los que negocian. Son los que Pues de hecho salen respaldando a no, claro. y pues los, sí, los que pagan el machuchones. salario mínimo son los que dicen, ay, pues qué bueno, ¿no? ¿Y qué pasa con los que trabajan de más? Sí. Y no se les reconoce y mucho menos se les paga lo que deberían de ser. El tema está interesante y yo creo que habría que esperar qué pasa el próximo año y cómo entra el próximo año con el tema de los precios. Cómo vamos a asumir la cuesta La famosa de enero. cuesta de enero. Eso va a ser lo interesante. Vamos a ver si realmente este incremento al salario mínimo pues resulta medianamente bueno. Y la cosa es saber cómo lo van a tomar las empresas. O sea, si realmente todas van a entrar al esquema de aumentarlo, si no lo van a aumentar, si van a negociar. Porque aquí entiendo yo que también muchas de las que generan empleo son pequeñas empresas
que le van a decir al trabajador, "Oye, pues aguántame, no tengo cómo para pagarte, o sea, no puedo darte el aumento porque está medio complicado, voy empezando año", porque sí es un aumento fuerte. Entonces sí va a ser un golpe fuerte para las empresas, sobre todo aquellas pequeñas empresas que están sufriendo, van a sufrir para pagar aguinaldos, van a sufrir para salir el año, y tener que entrar el año haciendo un incremento a sus sueldos, pues también va a ser duro. Sueldos, vacaciones y otro tipo de beneficios. Todo eso. Que claro, que para el trabajador es muy bueno, ¿no? Pero yo Sí, insisto sí. en que tiene que ser una camisa dependiendo el gremio de trabajador al que nos estemos refiriendo. No Sí, puede si ser los uno grandotes general. dicen que sí, pues sí, ellos tendrán la posibilidad, esos grandes empresarios. Y ellos no pagan mínimo. A ver, tú dime, Exactamente. la Ford, por ejemplo, No, las no, armadoras. no. Pues un armador de carros no te gana el mínimo, porque es trabajo especializado, ¿no? Entonces, sí, las grandes empresas realmente no se ven muy afectadas. De hecho, ayer me tocó escuchar una entrevista que le hicieron a un representante de las MIPYMES famosas, y ellos dicen, sí, a nosotros sí nos va a pegar. O sí, sea, sí. sí, tal vez, repito, a las grandes empresas no, ni a señor Slim, ni a los de teléfonos de México, o sea, no les va a pegar. Porque ellos realmente no presentan, no hacen un aumento, ¿no? No, porque no. Porque ellos están arriba del mínimo. Están Sí, arriba es que del. ese es el Exactamente, detalle. ¿no? Sí, Sí. Pero sí incrementan los precios de sus servicios y sus productos. Eso es lo En base a. Con base a eso Exacto. es cuando empiezan a hacer aumentos. aumentos. Eso es lo incongruente, pues. O sea, que ellos no aplican el aumento del salario, pero se aumentan justifican, costo del servicio. Justifican el incremento del servicio porque son más lo que tienen que Pero, pagar. ok, pero sí le aumentan. Cada año esas empresas tienen las revisiones salariales, ¿no? O sea, y sí, casi siempre los sindicatos, ¿qué es lo que buscan? Compensar la inflación. O sea, si este año que está terminando, la inflación fue del 8% más o menos, pues el sindicato de telefonistas va a pedir el siguiente año un 8%. Ah, pues sí, Carlos, pero tú lo has dicho. Que en realidad no Lo sube, el salario no sube. No. Porque al final de cuentas estás compensando nada más tu depreciación del salario, pero no estás aumentando. Pero no se basan en el aumento que se hace el salario de la federación. No. O sea, En ellos la lo negocian inflación, diferente. O ellos sea, lo basan- el ellos lo incremento basan en que la piden inflación, diferente. Y luego aparte es un derecho que tienen en el Congreso, en el sindicato. en el contrato colectivo Ajá. que hacen de ellos. Lo revisan año con año y ahí es donde es igual que en todos lados. Imagínate Pero aquí- no porque hay un decreto que el gobierno federal sabes que le vas a aumentar tanto a tus trabajadores. No lo hacen. Las empresas son baquetones. Pero fíjate cómo le pega. Vamos a suponer. Entre menos invierte el mejor. No, sí, Pues, pues sí. la empresa siempre busca la ganancia, por Así supuesto, ¿no? Es su fin último. Pero hay empresas que su fin último no es la ganancia, como son los ayuntamientos, yo siempre he dicho, ¿no? Y que se les da tratos como si fueran empresas, cuando los jueces hacen los laudos y les ponen multas y como si fuera la Coca-Cola. Aquí, imagínate el próximo año cuando el sindicato del ayuntamiento negocie sobre la base del 8% al municipio. O sea, es mucho. Sí. O sea, para las finanzas, bueno, como estamos viendo en la prensa y escuchando a los funcionarios, pues sí, para las finanzas, un aumento del 8% a su base trabajadora del ayuntamiento Es un dineral. es mucho dinero. ¿Por qué? Porque el ayuntamiento no se le aumenta en ese mismo proporción las famosas participaciones, porque ese es otro cantar. Habría que ver en qué quedó la negociación de este año, porque me imagino que debieron de haber ahí tal vez pedido el 7, el 8% del momento y cuánto se les dio. Claro. O si no se les dio. Sí, y Y el el tema asunto- para el secretario la siguiente Sí, semana. porque es No nada más estén agitando a la gente. es la cuestión porque eso es la cuestión del salario. Ajá. Hay que pensar que si aumentan el 1, 2, 3, 5% del salario, se aumenta por fast track todos los otros los demás beneficios, prima Ajá. vacacional, canasta ¿qué le Básica. canasta básica, Sí. ¿verdad? Y otro tipo de beneficios que tiene. Pues hay que ver Hay en que qué analizar. quede el asunto. Hay que seguir. Pues vamos a hacer una pausa, compañeros, si les parece, y volvemos para hablar del exgobernador. Así que no se desconecte, por favor, del 94.3 de FM en La Cañona. Ya volvemos con más sobre la mesa. Hablamos del salario mínimo, pero regresamos para hablar del exgobernador Quirino Ordaz Coppel. No se desconecte. Y ya de regreso, pues la política sinaloense parece ser que vaya... Bueno, yo no quisiera y no, pero parece ser que el gobernador Quirino Ordaz Coppel regresa a la palestra, Al ojo público. al ojo público del estado. Yo sé que se la está pasando muy bien en Madrid, pero pues por ahí ocurrió algo, Carlos. Pues no, como que le quieren amargar la Navidad. Pero no se la van a amargar. Porque, No, ve al No. va al ya está cajero y se cobijado. pasea por No, ya está Barcelona. cobijado por el manto sagrado Sí. de este gobierno. Sí, bueno, lo que pasa para la gente informarles, ¿no? Resulta que en el año 2019, creo, el gobernador
vetó el dictamen que habían hecho los diputados del Congreso del Estado de su cuenta pública. Acuérdense que ahí estaba lo del Kraken, había algunos recursos que no estaban muy claros del todo, como suelen ser todos los gobernadores, un poco picarillos, y pues se le hicieron cuestionamientos y el gobernador se negó a decretar este dictamen, porque después de que el Congreso hace su dictamen, el gobernador debe de publicarlo en el diario oficial del estado de Sinaloa. Pero no lo hizo. ¿Por qué? Pues simplemente por sus pistolas, así vamos a decir, ¿no? Él dijo, yo no lo publico y háganle como quiera. Entonces, la entonces líder de la Jucopo, que era entonces la actual secretaria de Educación, Graciela Domínguez Nava, presentó una controversia constitucional. Fíjense, no teníamos ni por qué llegar, pero en fin. Presentó una controversia constitucional ante los tribunales y ayer mismo los tribunales le dieron la razón al Congreso del Estado, que violó la ley el entonces gobernador Quirino Ordaz al negarse a decretar este dictamen. Entonces ahorita está en el ojo del huracán porque ¿qué va a pasar? Yo les puedo decir de una vez, no va a pasar nada, ¿no? Es lo más probable. Es lo más probable, no va a pasar nada. Porque aquí en este país cualquier ejecutivo puede violar la ley y nunca tiene consecuencias, ¿sí? Nosotros esperamos, quienes creemos en el Estado de Derecho, que sí hubiera alguna consecuencia, por lo menos que se le retirara de los cargos públicos durante un buen rato, ¿no? Porque, o sea, tenemos que sentar un precedente, pero lamentablemente este precedente no se va a dar, aunque hayan violado flagrantemente la ley, como en este caso, ya lo dijo, no lo dice Carlos Cimental, lo dijo un tribunal, un juez, quienes tienen que revisar nuestro marco constitucional, nuestro Estado de Derecho, y el señor violó flagrantemente la ley. ¿Por qué? Porque él no tenía facultades para hacer lo que hizo. Pero cuando eres Tim Morena todo se perdona. Pero ahora, como ya está bajo el manto sagrado del nuevo gobierno, de aquel que dice que a mí no me vengan con el cuento que la ley es la ley, pues yo no sé qué va a pasar, porque entonces vamos a seguir con esta dinámica, Daniel, de que los ejecutivos pueden hacer lo que les plazca y no hay ninguna consecuencia. Pues ya lo dijo el diputado Marco Antonio Zazueta, quien es que además estuvo en la legislatura pasada. Sí, está chistoso, todo sí, está chistoso. Le toca a él, y no sé si está en la de fiscalización en esta ocasión también, ¿no? Pues sigue siendo diputado, ¿no? Sigue siendo diputado. Lo que él dice es que no habrá ninguna consecuencia jurídica contra el exgobernador. Simplemente, dice él, el poder nos da la razón al poder legislativo, dice. Mira que toda y ahora las cuentas públicas reprobadas del 2018 nada más deberán ser publicadas. O sea, no se habla de que se vaya a castigar. Pues le dicen al exgobernador, no hiciste lo que tenías que haber hecho, háganlo. Y le tocará a Rubén Rocha Moya publicar esas cuentas públicas del 2018 que fueron reprobadas. 18, 19. Desde el 18. Del 18. Entonces, pero al final de cuentas, ¿va a haber sanciones? Pues ya dijo el diputado que no. Y al parecer, con eso al Congreso ya no le interesa buscar sanciones. Entonces, si esas cuentas públicas del 18 son ¿cuántos años? Son 5 años, ¿no? 18, 4. De aquí para acá 4. Queda un año, ¿no? Para que prescriban. Prescriban. Entonces, pateas el bote y ya. Tendrán que revisarlas. Ya fregaste. Así es, tendrán que revisarlas, tendrán que ver si hubo alguna cuestión resarcitoria o no sé si en su momento hubo observaciones de la auditoría. Al final de cuentas todo queda en manos de la auditoría. Ellos dicen, pues al final la corte nomás nos dio la razón. Sí, nomás, o sea. Y así, de fácil y sencillo. No, pero fíjate lo que dice en la entrevista, en la declaración que dio ayer el diputado, o sea, que es de risa. Fíjate, se las voy a leer, porque sí. Lo cito textual. Porque nada más teníamos razón en ese punto, o sea, que a ellos les correspondía, o sea, que tenían facultad para solicitar se estaba violando la ley fragante, todos nos dimos cuenta. Bueno, pero dice aquí que lo único que dice que ellos tenían la razón con ese punto, y dice, nomás la poca credibilidad que le podía haber quedado cuando estuvo de gobernante totalmente está desacreditada. ¿Alguna vez la tuvo? ¿Y ellos cómo están? Pero pues entonces, ¿con qué créditos entonces lo nombran embajador? ¿Y ellos como diputados, qué tanta credibilidad tendrán con estas acciones? No, y actualmente, es que mira, te llama la atención lo que dice, pero bueno, diputado yo creo que debería de hacer una autorreflexión a ver si no le encaja por ahí sus palabras que dice, porque llama mucho la atención, porque a fin de cuentas tampoco ustedes están conscientes de lo que pasa, de lo que hubo, y tampoco hay consecuencias. Y además, entonces, ¿quién queda más mal?
No, es que nos muestra nada más, para mí, bueno, ya tenía rato que me había dado cuenta de que tenemos una clase de política que no tiene clase. O sea, si tuviéramos una clase política así, ¿qué es lo que primero que hacen cuando tomas un puesto público? Cumplir y hacer cumplir la constitución política, los estados dominicanos y las leyes que llaman. Entonces, cuando un representante popular, como el señor Zazueta, dice, mira, violaron la ley, ¿a qué espera para presentar las denuncias? O sea, porque lo que se debería de hacer automáticamente es presentar las denuncias para que tenga consecuencias legales. Sí. Porque entonces, como él dice, y lo aceptan ya, y lo que hay detrás de todo esto, no nos hagamos tarugos, es que ya está el Señor con la bendición del Señor, vamos a hablar. Entonces, es cuando uno no cree en estas transformaciones que nos están diciendo, claro, ¿no? Porque siempre nos pueden sacar, y yo ya no quería hablar de eso, pero... Oye, Carlos, Carlos, va a venir de vacaciones Quirino Ordaz ahora en de las vacaciones, si es que no se lleva la familia yo para creo allá. Que ya no va a venir, ya después de eso ni se va a querer parar. No, a lo mejor son tan cínicos como saben que están cobijados. Como... Sí, tiene ciertos fueros. Sí, como embajador, sí. Entonces sí puede venir. Oye, va a llegar ¿qué más fuero quieres que la amistad del presidente? Pues, es un super fuero. Aparte. Oye, no es parte de los hermanos, pero bueno, también es parte de ellos. Super fuero, ¿para qué quieres más? Va a llegar, bajarse el avión, me imagino, bajándose el avión con un pañuelito blanco de cero corrupción. A ver, ¿y qué? O sea, descaradamente y cínicamente va a llegar... Y lo peor, sujeto... Que lo inviten a comer, no va a falta que lo inviten a comer los diputados para decirle qué buen trabajo hizo como gobernador, señor Quirino Ordaz. Y lo peor es que luego te van a salir con que te quedaste callado cuando no nos habíamos quedado callados. Cuando pasaron ese tipo de irregularidades, los comentamos, lo dijimos. O sea, no... todos manifestamos que eso era una irregularidad y no nos quedamos. Ahora, los que se van a quedar callados son ellos. O sea, son los que, entonces, porque sí hubo una protesta, Daniel, no sé si te acuerdas, fueron días muy interesantes porque, dijimos, ahora sí tenemos un congreso, que era un congreso opositor ya dominado por Morena. No hay que perder la memoria, hombre. Entonces, uno decía, Chihuahua, ahora sí se armaron y ya tenemos un contrapeso, y ya tenemos... Estábamos entusiasmados. Al fin vamos a tener un gobernador en el bote. Y nada. Nomás juegan con tus sentimientos. Sí, nada más te dan a tole con el dedo, como lo siguen haciendo, te dan a tole con el dedo. Pero no aprendes, y vemos que la impunidad sigue rampante. Sí, porque hay que entender que la cobija que cubre a Quirino es la misma que cubre al químico, porque en las investigaciones que se han hecho por el tema de Azteca Lighting, de las lámparas famosas, hay un vínculo familiar. Y también está en turismo un asunto muy cabrón. Pues nada más, fíjate, o sea, se terminó llevando a la que se encargó de hacer la compra, el convenio, creo que se la terminó llevando a su secretaría, a la Secretaría de Turismo. Pero el gobernador pues anda por Oaxaca haciendo sus campañas o haciendo sus jornadas de trabajo ahí en Oaxaca, que no entiendo, estamos muy lejos unos de los otros, pero bueno. Y sin embargo aquí el químico sigue haciendo y deshaciendo. Ahora en turismo. O sea, le quitaron la presidencia de Mazatlán, se lo llevaron a una dependencia del Estado. Y sigue siendo amo el señor. Para que siga siendo exactamente el tema es ese. Entonces, si checamos qué pasa con Quirino, qué puede pasar con Quirino, hay que entender que él tiene mucho que ver en muchas cuestiones que pasaron en el Estado. Y si le vamos buscando al tema del agua, vamos buscando por todos lados, y él como gobernador en su momento, pues debe tener responsabilidad en todas las situaciones que hay. Por los 6 años que él estuvo de gobierno, bueno, fueron 5 años de fracción, o sea, él alcanzó 2 presidentes municipales en cada municipio, y en parte como autoridad, pues él tendría que haberlos o ayudado, asesorado o evitado que caigan en las crisis que están los municipios. Pero más allá de eso, los vínculos que se le han dado por ciertas obras, por ciertas cuestiones, son muy interesantes. Y la forma en la que operaban también es bien interesante. Y lo han dicho en las obras. Veamos cómo está de Mazatlán para acá. De pronto, la plaza de Escuinapa se parece mucho a los andadores de Mazatlán. A todas las de Sur. Concordia igual. Se parece mucho a... Pues las lámparas parece que compraron en paquetes. Pues es que fue un negociazo, dicen. O sea, fueron de paquetes. ¿Y quiénes están detrás? Pues búsquenle y verán los apellidos por ahí. Sí, por Coppel en el fondo. Sí, o sea, no, y escuchaban ahí que una empresa que se creó precisamente para... Siempre se crean empresas, ahorita también crearon empresas. Pero nadie ha comentado eso. Pero ese es el asunto, o sea, que hay documentos, que hay señalamientos, hay observaciones que se hicieron en su momento en contra de las cuentas públicas del gobierno de Quirino Ordaz.
O sea, pero ahorita es fácil. No, ¿sabes qué? Pero- Pues dame Y carpetazo. analiza el tema del químico. Hay quien decía, ¿por qué al químico no lo han tocado? ¿Por no afectar al químico? No, No, por no afectar a Quirino. pues claro. Porque si se abre lo que está detrás de ese tema de las lámparas, que el químico lo aprobó y la gente lo aprobó, va a salir a relucir seguramente el gobernador Quirino Ordaz Coppel. Entonces, en los niveles, ¿a quién están protegiendo? ¿Al químico o a Quirino? Esa sería la pregunta. Sí, y al rato vamos a ver que renuncia Quirino a la embajada de Barcelona y vamos a ver a Químico de embajador. Probablemente. Pues las lealtades se premian ahí. Claro. Pero supuestamente en esta nueva cuarta metamorfosis, yo no le voy a llamar transformación, la cuarta metamorfosis, íbamos a cambiar la moral pública, ¿no? Algo así Pues se decía, cambió. ¿no? Pero tal de la vez. moral Pues de no quién, sé, ¿sabes? la moral, la han de creer moral. que es el árbol que da las moras, como decía Oye, Gonzalo N. Santos, ¿no? Allá por los 60 del siglo a ver, pasado. Carlos, pero alguien lo dijo cuando Fox y yo lo retomo a cada rato. Pues la reversa también es un cambio. Nos prometieron un cambio y tenemos Pero un 50 cambio. años, hay que Pues ir poquito a poquito para atrás. Esto A nos ver, echaron cada quien de sabe golpe y cómo- porrazo. cada Hace, ¿quién sabe cómo meter la ¿hace cuánto reversa? fue militante López Obrador, por ejemplo, del PRI? Hasta el 91, por ahí, ¿no? 90, los 90. O sea, que hace 50 años más o menos, sí, ¿verdad? Más o menos Sí, él le era tocó No, la en las militante. juventudes él era Él era del priista, PRI. ¿no? En Ah, las bueno, pues juventudes. entonces Cuando él andábamos creció con todos... esa- Políticamente se educó en el PRI. Por eso, pues es lo que estamos viendo y se quedó con esa forma de gobierno priista. O sea, no va a innovar, no va a transformar, no va a evolucionar la política, porque él no creció con la política de izquierda, él creció en política de derecha. él está Es lo que está acostumbrado implementando así. ahora. Que no lo quieran reconocer, bueno, pues ese es otro rollo. pues que a la gente Pero le gusta. Él A ver. volvió a sus inicios. Es que el pueblo mexicano, hay que entenderlo, es un pueblo caudillista. O sea, al pueblo mexicano le gustan los caudillos. Y lo que representa, y la esperanza de mucha gente, de muchos mexicanos que se sentían marginados, por eso tuvo esta avalancha de votos, pues ahí están representados en el líder, ¿no? De hecho, ahorita hay un culto a la personalidad tremendo. No sé si vieron unos tweets que hizo el secretario de Gobernación, donde pone al presidente como si fuera un dios. O sea, casi le dan ese nivel, y pues eso no habla más que de una... cómo estamos bajando en la cuestión del civismo, ¿Adán ¿no? Augusto? Sí, Adán Augusto puso unos tweets, la verdad, Pues vergonzosos, sí, Carlos, ¿no? pero quiere ser candidato a presidente, pues No, a la- pero hay que hasta guardar los las pies. formas, hay formas Sí, pero- elegantes de decir que el señor es una chuchacuerera, ¿sí? Y él, pero sí, no pero él no arrastrarse. es. Pero Don Augusto no es eso. No, y se demuestra el tipo de cosas que publica, Entonces ¿no? no le puedes pedir peras al olmo. Sí, es lo que les dije hace rato. O sea, ahorita tenemos una clase política que lo que menos tiene es clase. Y no quiero decir con esto como clasismo, ¿no? Porque ahorita también hay un rollo tremendo en contra de los intelectuales. La Feria del Libro de Guadalajara, que es una de las más prestigiosas a nivel mundial, ya la pusieron como si fuera trapeador, ¿no? O sea, lo que niega este gobierno muchas veces es a la inteligencia, ¿no? O sea, ellos apuestan siempre a la ignorancia de la gente, que no saben el poder que tenemos como ciudadanos, porque al final de cuentas, quien hace una nación, yo estoy convencido de eso, no es una persona. O sea, en los libros de historia siempre te ponen, y voy a irme al ejemplo que pone siempre el presidente, ¿no? De Benito Juárez. Benito Juárez tiene un equipo de gente intelectual y pensante. El presidente era nomás, Juárez era quien daba la cara, ¿sí? Pero el equipo que tenía alrededor de Melchor Ocampo y toda esa bola de gente que eran intelectualazos para su época, los famosos liberales, eran quienes hacían y dirigían al país. Pero quien está al frente de un ejecutivo, pues no representa más que un equipo, ¿sí? Desgraciadamente ahorita tenemos un presidente que ni siquiera le hace caso al equipo, y eso se quejan en el gabinete, ¿no? El equipo es él. El equipo es él, o sea, las decisiones son de él, no se discuten, no se analizan. Ahí tenemos el problema de que los proyectos que inició él nos están costando más caro porque no había una previsión, no había una planeación. Ese tipo de proyectos, yo quiero poner de ejemplo el Tren Maya, son proyectos que en cualquier país, amigos, le llevaría de menos una década, ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque hay que planificar, hay que ver que no destruyas esto, que no hagas aquello, que no, en fin. Y sin embargo, aquí lo hicieron al bravazo, como decimos, ¿no? Y ahí están las consecuencias. Algo que se te hacía fácil, agarrar tu cuaderno, tus mapitas de la secundaria, de la península, y pintar con un plumón por dónde va a pasar el Tren Maya, pero el terreno es diferente, ¿sí? Y por eso son proyectos que en cualquier país, repito, llevaría una década de menos hacer todo ese proyecto.
Pero aquí, como somos dados a que se haga por la voluntad del Señor, pues no, el ejército, por más esfuerzos que ha querido hacer, no ha podido, ¿sí? Y es un proyecto que va a ser un fracaso, yo se lo garantizo. Me pesa mucho decirlo, pero va a ser un fracaso. ¿Por qué? Porque no se planeó adecuadamente. O sea, tenemos ahorita un gobierno, un ejecutivo que quiere que se hagan las cosas a voluntad. Ya está la inauguración de la planta de Dos Bocas. De Dos Bocas. Que se inunda un día así, el otro también. No, y ni un litro de combustible. Y los ha salvado lo de Deer Park. Mucha gente le decía al presidente, por eso digo que no hace caso a sus asesores, de que no compraran una planta en Estados Unidos, que compraran 2 o 3. Con lo que cuesta Dos Bocas, hubieran comprado 3 Deer Park, ¿sí? Con el costo inicial, porque ahorita ya esos proyectos se han doblado, ¿sí? Claro. A lo que tenían proyectado. Entonces, por eso yo sí creo, volviendo ya al ejemplo de Juárez, que los gobiernos lo hacen equipos de gente con capacidades, lo mejor que tenga el país para hacer ese tipo de proyectos. Y sin embargo, ¿qué es lo que hace el presidente? Volviendo a la cuestión de los salarios, para aterrizar ya en las cosas que estábamos tratando. Quirino. No, pero también con el presidente. Ok. O sea, cómo bajan los sueldos. O sea, la burocracia de México le bajaron los sueldos. Entonces, la gente que tiene el expertise y la capacidad se va a la iniciativa privada. Sí, ya no conviene estar ahí. No conviene estar Claro. trabajando aquí. Pero al final de cuentas, hablando de equipos, pues ahí están los equipos. Quirino se sumó al equipo y pues hoy no es el mejor equipo. Oye, pero pues pero es el equipo que está dominando. No, y es que no se suman o no se adhieren al equipo de Morena precisamente porque sean el partido, sean la última chingonera universo, no, es la protección. para que lo protejan de todas las baquetonadas que hacen o que han hecho durante Pues le su gustan los gobierno. paquetones y me traigo los paquetones. Sí, o sea, también hay que decirle a la gente que lo entienda así, o sea, Así que no es porque porque es muy bueno Quirino, fue muy buen gobernador. No, porque quiere que lo protejan. Y mira, tanto así, le funcionó tanto así, que ahora el Congreso dice, no, pues no va a pasar nada. Pues ya nada más quería que nos reconociera el Poder Judicial, que nos diera la razón de que nosotros tenemos esa facultad de hacerlo, y ya. Es como cuando pelean dos chiquillos y en berrinche ya le otro, está bien, tú lo que tú dices está bien, y al otro de contento y feliz. Así va a quedar el Congreso, como un chiquillo berrinchudo, que al final de cuentas no va a pasar nada, ni le van a Pues hacer como nada. una decepción más Sí, bien, es o sea, muy de su triste, inicio, es muy triste. que empezaron combativos, exigiendo, criticando, observando, porque parece que en el 2018 todo ese circo que armaron mediático, pues para llevar al tribunal y que se les reconociera como tal que sus facultades, pero de qué les sirven sus facultades si al final pues terminan aplaudiendo. Sí, es triste la verdad, porque yo creo que México se merece mejores políticos, mejores ¿no? Sí, mejores legisladores. Y una aplicación correcta de la ley. Al final de cuentas, lo decía Carlos, para eso se les puso ahí, para cumplir y hacer cumplir la Constitución. Ley. La Constitución y la ley. La Constitución y las leyes que de ahí emanen, creo que así va la Sí, toma de es protesta. un juramento. Entonces, que nomás lo dicen de dientes para afuera, ¿no? Y al final de cuentas es lo que estamos viendo. Pues La política sigue siendo lo que realmente importa, es la permanencia en el poder político y no hacer cumplir la ley, no realmente darle resultados a los ciudadanos, sino tenemos que quedar bien porque así nos los ordenan y porque pues quieren ser diputados otra vez o porque saliendo de ahí se quieren ir a algún otro cargo, y si desobedeces, y la gente te se cree el castigan. discurso de que ahora no hay honestidad. O sea, y la gente Pues se cree el discurso de que ahora no hay corrupción. Y la gente se cree el discurso ¿Qué es lo peor? de que estamos bien. O sea, bueno, ellos están bien, por supuesto, pero hay que ver cómo le está yendo a la mayoría de la gente. Y fíjate, ahorita yendo a la economía, pues es que trae temas, como dice el secretario, ¿no? Nosotros vamos a los indicadores económicos, vamos a decir, generales de México, y estamos... Mira, los empresarios están mejor que nunca, Daniel. O sea, están ganando dinero a raudales. Esto es cuestión del dólar, que está muy bajo ahorita. O sea, le dicen el peso fortachón, porque es un peso muy fuerte ahorita. Pero hay que tener cuidado, porque ahorita el fortalecimiento del peso se debe a la diferencia de tasas de interés que hay entre Estados Unidos y México. En Estados Unidos a usted le pagan el 4% de su dinero de interés. En México estamos pagando el 9%. 8%. Son 4 puntos de diferencia. Entonces, ¿qué es lo que hace el inversionista? Prefiere meter su dinero a donde le da más intereses,
que a donde le da menos. Y por eso es que ahorita están llegando tantos dólares a México, además de los dólares de las famosas remesas. Sí, ¿no? que otra vez las presumieron que cerró noviembre Sí, con sí. niveles históricos. En fin, pero tristemente, y los pueblos de México solos. Sí, la gente partiéndose Sí, la el gente ojo está ya, en los surcos de Estados Unidos o de Canadá, porque Sí. ahorita Canadá es la moda, y aquí México solo en sus surcos y en sus ciudades. Pero hay que tener cuidado con esas burbujas, le llaman burbujas especulativas, porque de repente ese dinero se va y entonces puede venir un rebote muy fuerte. Entonces lo que están advirtiendo ahorita los economistas, que hay que tener cuidado con el tipo de cambio, porque sí está reflejando que está entrando mucho dinero al país, ¿no? O sea, a través de esta inversión especulativa, por las ganancias que te dan las diferencias de intereses, y además por las remesas. Pero cuando cambia el panorama se va todo eso. Pero cuidado, hay que tener cuidado con eso. Y es lo que nos va, Ese es el nos va a riesgo. poner a temblar. Sí. Vamos a hacer una pausa, por favor, no se desconecte, casi ya regresando para concluir. Así que volvemos con más sobre la mesa a través del 94.3 de FM. Y a la gente que nos ve en Facebook, no se desconecte. Ya volvemos. Y jóvenes, pues de regreso empezamos a concluir. ¿Quién quiere abrir conclusiones? Bueno, yo Ok. nada más voy a terminar diciendo que estoy ansiosa por escuchar la declaración que pueda dar, la opinión que pueda dar el gobernador Rubén Rocha Moya con respecto a Quirino Ordaz, así que porque él fue uno de los que estuvo muy insistente con la situación esta de las observaciones de las cuentas públicas del 2018, así que va a ser interesante a ver qué postura va a tomar ahora, que el Congreso dice, no, pues es que ya lo perdonamos. Después de 4 años pues ya se perdonaron, así que... Usted disculpe, señor Usted gobernador, disculpe, casi le van a señor decir. embajador, nomás lo queríamos probar a ver si funcionaba el Poder Judicial hacia su parte, pero parece que la parte que no la está haciendo pues es el Congreso y los diputados. Señores, hay que fijarse quién elegimos para diputados. Qué feo. Sí. Carlos. Ya hablando de Decepcionante. diputados, nunca ha venido el diputado federal, ¿verdad? Bueno, vamos a ver Hoy debo informarle, hoy va a rendir su informe. su informe. Aquí en Hoy Esquinapa. a las 5 de la tarde en Mazatlán. En Mazatlán. Pero la No, mayoría de la gente Esquinapa no está aquí en el pinta. sur. Pues él va a estar en Mazatlán. Ah, bueno, A pues las Mazatlán 5, allá. dice, y- Espero que sea ¿Dónde para acá, están los para el lado del machuchones? Concho, en la parte que le corresponde a No, él. es en la zona dorada, de hecho. Ah, un lugar eso no ahí, es un sí, distrito, dorada. hay que de esos que ubicarlo. te cuesta la renta cualquier bicoca, ¿no? Sí, ahí Está bien. nomás 2-3 pesos. Sí, Ay, no, cualquier seguramente cosa que diputado. paga. Sí, No, seguramente se lo va a prestar el local Guillermo Romero. Es lo más probable. Y aquí nos ha consultado mucho sobre la última reforma, a ver si estamos de acuerdo. No. Te digo, o sea, tenemos una clase... Ha peleado por venir a la mesa, pero ha estado ocupado, le digo. Ya está Está muy ocupada la ocupado. gente, Bueno, le digo. lástima Sí, me porque sí. Oye, ¿te imaginas, no? Aquel hombre mortificado y ocupado, Uf, uf. ¿cómo se llama? Empatando su agenda con la del presidente de la República. Guau. Y los Así compromisos como que se- hizo con los pescadores y los compromisos que hizo, ¿dónde están? Así como se preocupó por buscar un buen presidente palpete, así de preocupado está. No, está muy Sí. preocupado. No, bueno, Ahí nomás para que tengan la medida. voy con mis conclusiones, perdonen, porque a veces Nos uno vamos. es que es fin de semana y ya hay que disfrutar el fin de semana. Y más con el mundialista, ya no está la selección, pero pues de todas maneras hay que Vamos con disfrutar. Brasil o con Argentina. O con los débiles, esos africanos están pegando Uy, duro, Anita, Japón débil, y todo eso. A veces yo siempre le voy al débil, ¿no? Yo siempre ni modo. El A veces romanticismo me ante proyecto. todo. Yo le voy al que gane, así nunca pierdo. Bueno, mira, lo del 20% del aumento, yo en general considero que es una buena medida. Por supuesto que es una buena medida. Todo lo que sea para mejorar la calidad de vida de la clase trabajadora siempre será bienvenido, pero hay que tener mucho cuidado por las implicaciones que pueda tener, sobre todo en este círculo vicioso que se le llama inflación. Entonces, y acerca de la cuestión de Quirino, pues no nos esperábamos algo diferente. O sea, no nos chupamos el dedo. Sabemos perfectamente por qué se fue al otro equipo, porque ahí sabemos que, como alguna vez lo dije, el presidente cree siempre en la última lealtad. O sea, el presidente, tú puedes ser un pillo de primera, ¿sí? Así, de primeraza, como nuestro gobernador. Porque no me mencionó aquí lo del tianguis turístico, que fue una robadera también tremenda, ¿no? Pero ya al entrar ahí, el presidente olvida todos tus pecados. Así como si fuera cuando te confiesas ante el sacerdote. No, se me hace que ni ahí están tan así como... No, te hacen que Ahí hay rece alguna penitencia, cosilla, hay sí, penitencia. sí, bueno, sí. fíjate, son más duros los castigos en la y iglesia. entre más que- duro el pecado, más dura la penitencia. en la Más iglesia, Aves ¿no? Marías tienes que rezar. Sí. Sí, entonces, pero el presidente, tú le puedes tener toda la lealtad del mundo. Y de repente tú le dices, oiga, presidente, es que no estoy de acuerdo con esto.
y es tu enemigo. A la porra como Tatiana. Te manda así, o sea, es un presidente muy chistoso, ¿no? Porque es capaz de perdonar a gente como Manuel Bartlett, como una bola de pillos que tiene ahí, como uno que estuvo en Segalmex. Como Aquilino. Como o sea, y los tiene ahí nomás porque al final le dijeron al presidente, oiga, qué chingón es usted. Y ya con eso, ya, se te olvida todo tu pasado y ya a partir de ahora vas a ser honesto, porque ahorita debe ser muy honesto, no creo que se esté robando ni siquiera la vajilla de la embajada en Madrid, ¿no? Entonces sí, necesitamos tener una clase política mucho más digna del pueblo, o sea, que realmente defienda los intereses del pueblo, porque a mí no me vengan con el cuento de que violar la ley es estar en favor del pueblo, o sea, no. O sea, porque al final de cuentas lo que buscamos con las leyes es que haya esta armonía entre las fuerzas políticas, que tengamos gobernantes dignos que defiendan el interés de la gente y sin embargo defienden únicamente su interés, nada más. Lamentable, triste, pero real. Yo resumo el asunto y lo concluyo de buena forma. El tema del salario mínimo es una buena medida, pero no será suficiente. No. El tema de Kirin Ordaz, la protección de nueva cuenta, sale a relucir. Está bajo el cobijo de Morena y ahí está. Ahora los diputados, y lo peor es para Marco Antonio Zazueta, que fue de los que peleó en la anterior, hoy tendrá que tragarse todo eso y decir, pues no pasa nada, nos dieron la razón y muere. Feo, feo para él y para los que se conservan ahí de la legislatura anterior. Duro, difícil, pero ahí donde aplican que la política es comer sin hacer gesto y sí. A Zazueta le va a tocar comer mucho y no hacer... No nomás a Zazueta, Oye, la Secretaría de pero- Educación sí, también. eso Bueno, estoy poniendo a Zazueta porque es el que Sí, se quedó hay en que el ser. Congreso, Oye, hombre. sí, pero es que mira, tú sabes, yo le modifiqué, les dije, entre políticos se pueden despedazar, pero jamás se pueden hacer daño. Se cuidan entre ellos. Y ahí más si está, son de Morena. Y más Oye, ahora de Morena. Y, y ve las redes peleándose todo el mundo. Todo el mundo de- Los que defienden al sistema y los que lo atacan o los critican. Yo no Los ataco, yo pianistas. critico, ¿no? Que es diferente. No, se agarran. Y allá, arriba, mira, se ponen de acuerdo en la robadera, porque es para lo que son buenos para ponerse de acuerdo, y la gente que siga peleándose, que siga Sí. dividirida, que al Estamos final... ocupados en el Así Facebook, es. en las redes sociales, Sí. y mientras aquellos haciendo sus negocios. Sus acuerdos en Sus lo acuerdos oscurito. en lo oscurito. Y, por favor. Sugey, hasta el martes. buen Hasta el fin de martes, si semana. Dios quiere. Muchas gracias por acompañarnos. Se Carlos me hace que yo Eduardo, hasta el jueves lo voy a acompañar, tengo un compromiso el fin de semana, pero digo, ya... ¿ya se hizo costumbre, Carlos? No, vamos a celebrar, lo invito a la gente, vamos a celebrar. Oye, vamos a tener que hacer ¿cómo se llama? Para poner un chip. Pues A ver si es cierto. Estarlo Que no, monitoreando. ya me lo tiene mi mujer, no te preocupes. No, mentira. Oye, Vamos a pedir no una me crean. contraseña. Se me hace que anda haciendo, oye, anda revisando lo de las días del Tren Maya y quédate, Carlos. No, tenemos algo bueno que festejar. Cumple 15 años uno de mis asocios con los que colaboramos, Sumar, Voces por Naturaleza. Cumple 15 años de existencia y vamos a tener una celebración en Nayarit, en Qué Tepic. bueno, qué Acuérdense que Sumar tiene mucho trabajo aquí para la conservación. Aquí nos toca coordinar algunas tareas que hacemos y pues es motivo para celebrar. Así que vamos a estar de manteles largos. Pues Vale la muchas pena. felicidades. Nos sumamos por a la adelante. felicitación Nos para suma- Sumar. Nos sumamos Vaya. a ese logro. Y así nos despedimos. Quédese en el 94.3 con buena música. Pase un buen fin de semana. Y el martes estamos de regreso con otro tema sobre la mesa. Muchas gracias. El Congreso del